El poder de la conciencia, Neville Goddard. Bienvenido a tu espacio de crecimiento personal y desarrollo de conciencia. Vamos a leer y estudiar el capítulo 7, que contiene elementos muy poderosos, un tanto distintos a lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Empecemos con la lectura. Capítulo 7. Actitud. Experimentos recientes conducidos por Mel Lawrence de la Universidad Princeton y Adelbert Ames de la Universidad Dartmouth en el Laboratorio de Psicología de Hannover probaron que lo que ves cuando observas algo no depende tanto de lo que hay allí, sino de la asunción que haces cuando observas. Dado que lo que creemos es el mundo físico o real, es solo un supuesto mundo, no sorprende que estos experimentos prueben que lo que parece ser una sólida realidad es en verdad el resultado de expectativas o asunciones. Tus asunciones determinan no solo lo que ves, sino también lo que haces, porque ellas gobiernan todos tus movimientos, conscientes e inconscientes, dirigidos hacia el cumplimiento de sí mismos. Hace más de un siglo, esta verdad fue declarada por Emerson de la siguiente manera: como el mundo era plástico y fluido en las manos de Dios, así también son muchos de sus atributos cuando los traemos. Para la ignorancia y el pecado, esto es inflexible. Estos se adaptan a ellos como pueden, pero en proporción a la divinidad que haya en el hombre. El firmamento fluirá delante de él y tomará su sello y forma. Tu asunción es la mano de Dios, moldeando el firmamento a la imagen de lo que tú asumes. La asunción del deseo cumplido es la marea alta que te levanta fácilmente de la barra de los sentidos, donde habías estado estancado tanto tiempo. Levanta la mente en profecía, en el completo sentido de la palabra, y si tienes esa imaginación controlada y atención absorbente que es posible obtener, puedes estar seguro que todo lo que implica tu asunción sucederá. Cuando William Blake escribió "Lo que parece ser es para aquellos a los que les parece ser", él tan solo repetía la verdad eterna. No hay nada inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Romanos 14:14. Porque no hay nada inmundo en sí mismo, o puro en sí mismo. Tú deberías asumir lo mejor y pensar solo en aquello que es amable y en todo lo que es de buen nombre. Filipenses 4:8. No es conocimiento superior, sino ignorancia sobre esta ley de la asunción en la grandeza de los hombres. Ves alguna pequeñez con la cual puedes estar familiarizado, o una condición desfavorable en una situación o circunstancia. Tu relación particular hacia otro influye tu asunción con respecto a ese otro, y te hace ver en aquello que tú ves. Si puedes cambiar tu opinión del otro, entonces lo que ahora crees sobre él no puede ser absolutamente cierto, sino solamente una verdad relativa. La siguiente es una historia real ilustrando cómo funciona la ley de la asunción. Un día, una diseñadora de ropa me describía sus dificultades para trabajar con un prominente productor de teatro. Ella estaba convencida que él la criticaba injustamente y le rechazaba sus mejores trabajos, y que continuamente era agresivo e injusto con ella. Después de escuchar su historia, yo le expliqué que si ella encontraba al otro agresivo e injusto, era una señal segura de que era ella misma quien lo quería así, y que no era el productor, sino ella, quien necesitaba una nueva actitud. Le dije que el poder de esta ley de asunción y su aplicación práctica solo podía ser descubierta a través de la experiencia, y que solo asumiendo que la situación ya era como ella quería que fuera, podría probar que ella podía traer el cambio deseado. Su empleador estaba simplemente dando testimonio, diciéndole a ella, a través de su conducta, cuál era el concepto que ella tenía de él. Le sugerí que era probable que ella estuviera manteniendo conversaciones con él en su mente, que estaban llenas de críticas y recriminaciones. No había duda de que ella estaba discutiendo mentalmente con el productor, ya que los otros solo hacen eco de lo que les susurramos en secreto. Le pregunté si no era cierto que ella conversaba con él mentalmente, y sí, era así. ¿Cómo eran esas conversaciones? Ella me confesó que cada mañana en su camino al teatro, ella le decía todo lo que pensaba de él de una manera que jamás se hubiera atrevido a decírselo en persona.
la intensidad y fuerza de sus discusiones mentales con él automáticamente establecieron su comportamiento hacia ella. Ella comenzó a darse cuenta que todos mantenemos conversaciones mentales, pero, lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, estas conversaciones son discusiones que tan solo debemos observar a los transeúntes en la calle para probar esta aserción. Que mucha gente está mentalmente absorta en conversaciones y muy pocos parecen estar felices con ellas, pero la misma intensidad de sus sentimientos los lleva rápidamente a la situación desagradable que ellos mismos han creado mentalmente y por lo tanto ahora deben enfrentar. Cuando ella se dio cuenta de lo que había estado haciendo, aceptó cambiar su actitud y vivir esta ley fielmente, asumiendo que su trabajo era altamente satisfactorio y que su relación con el productor era una muy agradable. Para hacer esto, ella tuvo que aceptar que, antes de irse a dormir por la noche, en su camino al trabajo y en otros intervalos durante el día, tendría que imaginar que él la felicitaba por sus fantásticos diseños y que ella, en respuesta, le agradecía sus halagos y amabilidad. Para su gran sorpresa, pronto descubrió que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. El comportamiento de su empleador milagrosamente se revirtió. Su actitud, como siempre haciendo eco de aquello que ella asumía, ahora reflejaba su concepto cambiado sobre él. Lo que ella hizo fue por el poder de su imaginación. Su persistente asunción influenció su comportamiento y determinó su actitud hacia ella. Con el pasaporte del deseo en las alas de una imaginación controlada, ella viajó hacia el futuro de su propia experiencia predeterminada. Por lo tanto, vemos que no son los hechos, sino aquello que creamos en la imaginación, lo que da forma a nuestras vidas, ya que la mayoría de los conflictos del día se deben a la falta de un poco de imaginación, para sacar la viga de nuestro propio ojo. Es el de mente exacta y literal quien vive en un mundo ficticio. Así como a esta diseñadora, que por su imaginación controlada comenzó un sutil cambio en la mente de su empleador, así nosotros, por el control de nuestra propia imaginación y sentimiento dirigido sabiamente, podemos resolver nuestros problemas. Por la intensidad de su imaginación y sentimiento, la diseñadora sacó una especie de hechizo de la mente del productor y lo hizo pensar que sus generosos halagos se originaban de él. A menudo, nuestros pensamientos más elaborados y originales son determinados por otros. Nunca estaremos seguros de que no fue alguna mujer pisando en el lagar quien comenzó el sutil cambio en la mente de los hombres, o que la pasión no comenzó en la mente de algún niño pastor, iluminando sus ojos por un momento antes de correr en su camino. William Butler. Muy bien, vamos a analizarlo. Este capítulo es una verdadera delicia. Te pido de verdad que le pongas mucha atención y que lo escuches todas las veces que sea necesario, porque aquí está una de las grandes claves de cómo es que transformamos la realidad en la que vivimos. Definitivamente, una vez más, como en los 2 capítulos anteriores, en algún punto, Neville nos habla una vez más de que la clave está en una imaginación controlada y una atención, en este caso dice absorbente, pero es una atención totalmente focalizada. Una vez más lo mismo, pero ¿qué crees? En este capítulo ya nos habla de otro tipo de análisis. Aquí ya empezamos a involucrar experimentos científicos. Este capítulo 7, actitud, nos habla de... Vamos a analizar ahorita esa palabra, actitud. Pero me gusta mucho que el capítulo empieza hablando de experimentos recientes. Son las primeras palabras de este capítulo. Experimentos recientes conducidos por importantes universidades de prestigio. Ni siquiera es por niños de secundaria en la escuela. Experimentos científicos. Probaron que lo que ves cuando observas algo no depende de lo que estás observando, sino de lo que asumes sobre eso que estás observando. Nos dice también, tus asunciones determinan no solo lo que ves, sino también lo que haces, porque ellas gobiernan todos tus movimientos conscientes e inconscientes dirigidos hacia el cumplimiento de sí mismas. ¿Qué significa esto? Lo que tú asumes hace que veas ciertas realidades.
Esto yo lo analizo en mis programas e incluso le meto un componente científico y biológico que nos explica cómo es que el cerebro y qué partes del cerebro son las que lo hacen, pero no es motivo de esta lectura, entonces lo vamos a omitir. Sin embargo, existe, para que lo sepas. Y a lo que nos llevan ambos caminos es a lo mismo. Existe una realidad, sí, existe una realidad objetiva, pero un ser humano no es capaz de vivir esa realidad objetiva en su totalidad. Lo que nosotros somos capaces de vivir, de experimentar, es una percepción que tenemos de esa realidad. La realidad absoluta es tan grande que el cerebro humano no tiene la capacidad de procesarlo y mucho menos de comprenderlo. El cerebro humano procesa más o menos, para no entrar en esos detalles, el cerebro humano es capaz de procesar más o menos 1/billonésima parte de lo que es la realidad. ¿Tú crees que cada ser humano o todos los seres humanos que existimos procesamos el mismo porcentaje? No. Cada persona procesa un porcentaje 1/billonésima parte diferente a la de los demás, porque depende de cómo sea tu conciencia, cómo tienes programada tu conciencia, de qué color son los lentes de tu conciencia, te van a hacer que de ese color veas lo que tú llamas tu realidad. Pero un punto bien importante a tener claro aquí es que eso que tú llamas tu realidad no es tu realidad, es un pedacito muy chiquito de tu realidad. ¿Qué nos da esto, entre muchas otras cosas? La posibilidad de cambiarla. De aquí deriva este concepto que maneja Neville y que manejan muchos otros autores, incluido yo, de tú, si cambias tú mismo, cambias tu realidad. Es por eso, porque lo que es la realidad está ahí afuera de ti y ahí va a estar, estés o no estés. Ahí está esa realidad y así existe. Cómo la vivas tú, cómo la experimentes, depende de cómo tienes configurada tu conciencia. ¿Y cómo configuras tu conciencia, según Neville? A través de tus asunciones. Lo que asumes que es real, eso es lo que es real para ti. Me gusta mucho también que, aunque te he repetido muchas veces que yo no practico ninguna religión, aquí hace muchas referencias, Neville hace todas sus referencias a la Biblia. Y me gusta esta traducción de la Biblia, entendiéndolo así, si así me lo hubieran enseñado en el catecismo, creo que sí me hubiera gustado la religión. Aquí hay dos frases tomadas de la Biblia que nos hacen referencia a esto. La primera es, no hay nada inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto está en Romanos 14:14, si lo quieres revisar. Y esto nos remite a la idea básica de todo lo que existe es. Simplemente es. No es bueno, no es malo, no es grande, no es chico, no es feo, no es bonito. Es. Pero si yo asumo que ese algo es feo, lo voy a percibir como feo y se va a comportar como feo. En las propias palabras que dice aquí, si yo considero que algo es inmundo, lo voy a ver inmundo. Pero si ya tengo el conocimiento de que eso no es la realidad absoluta, que eso es nada más una billonésima parte de lo que es, y esa es mi percepción, entonces le puedo quitar lo inmundo a eso, no tratando de cambiarlo en sí, sino cambiando la percepción que yo tengo de eso. Me voy a enfocar en otra billonésima parte diferente a la que me he estado enfocando, y ahí voy a encontrar que esto no necesariamente es inmundo. La otra que nos dice es, porque no hay nada inmundo en sí mismo, es justo lo que te acabo de explicar. No hay nada inmundo ni puro en sí mismo. Tú deberías asumirlo mejor y pensar solo en aquello que es amable y en todo lo que es de buen nombre. Justo este escrito de Filipenses 4:8 dice exactamente lo que te acabo de explicar. El problema también que tenemos es que no es que se necesite un conocimiento superior, sino que la mayoría de las personas ignoran sobre la ley de la asunción. Por lo tanto, creen que la vida opera al revés de como realmente lo hace. Ahora, otro elemento que me gusta muchísimo de este capítulo es que nos hace referencia a una historia real. Una historia real que Neville ya nos comenta en otro de sus libros, en Dietas Mentales. Un libro muy chiquito pero muy profundo, que si solamente te enfocaras en hacer eso toda tu vida cambiaría. Aquí nos cuenta la historia real, tal como nos lo platica en Dietas Mentales. Nos habla de una mujer, una diseñadora de ropa, que constantemente está viviendo dificultades porque la persona con la que trabaja, un prominente productor de teatro,
constantemente la critica injustamente, le rechaza sus trabajos, continuamente es agresivo e injusto con ella. Y entonces, a la hora de comentarlo con Neville, Neville le dice, bueno, oye, pero tú piensas en él, tú tienes conversaciones mentales que se refieran a él. Y le dice esta mujer, sí, la verdad es que gran parte del tiempo, todo el tiempo estoy pensando en eso. Y cuando me lo imagino siendo grosero, regañándome injustamente, rechazando mi trabajo, siendo agresivo y siendo injusto conmigo. Y además me imagino diciéndole todo lo que me gustaría decirle y en este plano físico no le puedo decir. Y entonces me imagino a esta mujer diciéndole, eres un maldito desgraciado injusto. ¿Por qué eres así conmigo? Y entonces Neville le dice, no lo trates de cambiar a él, no trates de cambiar la realidad. Cambia esas conversaciones mentales que tienes en las que está involucrado él. No le estés diciendo todo lo negativo que te gustaría decirle. Trátalo bien, háblale bonito. Haz como si él fuera amable contigo y agradécele que sea amable contigo. Imagínatelo siendo amable contigo. Asume que él es amable contigo. Y esta mujer lo hace. Y aquí nos dice Neville, para su gran sorpresa, pronto descubrió que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. Esto lo venimos hablando desde el capítulo 1. Tú eres responsable absolutamente de todo lo que te pasa. Esta mujer, al tener estas conversaciones mentales con el hombre de teatro, ella provocaba que él fuera así. ¿Y esto cómo sucede? Tú asumes una realidad, consciente o inconscientemente. Y entonces tú, consciente e inconscientemente, te comportas alineado con eso que asumes que es la verdad. Entonces, si tú asumes que esa persona es injusta contigo, tú consciente e inconscientemente te comportas con él como te comportas con alguien que es injusto contigo. Y él inconscientemente lo percibe y se sigue comportando así contigo. Además, tú tienes programada tu mente y tu cerebro con esa asunción. Por lo tanto, todo lo que puedas percibir de él, recuerda que tú no lo percibes a él completo. Tú percibes una billonésima parte de lo que es él. Adivina qué billonésima parte estás percibiendo. La que estás asumiendo. Si asumes que él es injusto contigo, vas a percibir la parte de él que es injusto contigo. ¿Ok? Me parece que esta es una gran lección. Es un capítulo tremendo, muy poderoso, muy importante. Por favor, analízalo. Date cuenta qué situaciones como esta ocurren en tu vida. Y date cuenta cómo lo que vives es aquello que asumes. Velo en cosas tan sencillas como tú te diriges a la ubicación donde vives porque asumes que ahí vives. Si tú asumieras que vives en otra colonia o en otra ciudad, manejarías en esa dirección porque asumes que vives ahí. Entonces, desde este ejemplo tan sencillo hasta lo complejo que hemos revisado en esta lectura, haz un análisis de tu vida y date cuenta que tú puedes cambiar tu vida cambiando tus asunciones, lo que asumes de ella. ¿Ok? Muchas gracias. Me gustó mucho esta lección, espero que a ti también. Estúdiala, repásala y sobre todo ponla en práctica. Si no la pones en práctica, nada va a cambiar. Te mando un fuerte abrazo, deseando que tengas una excelente semana y pues nos escuchamos la próxima semana con el siguiente capítulo, nuestro capítulo 8 del poder de la conciencia. Por ahora te dejo con un abrazo, te mando muchas bendiciones y hasta pronto.